había tomado el formato que se trabaja en JICA, que se ha trabajado, tal vez algunos lo conocen también, en Promeca, hace tiempo se ha ido trabajando, ¿no? Y este formato consiste en señalar en una primera instancia el tiempo, las actividades de aprendizaje que se van a realizar durante el desarrollo de la clase, la mediación del docente, qué hace el docente en esta clase, pero qué acciones esperadas tenemos, ¿no?, del estudiante en esta clase y dependiendo de las actividades que realiza también el docente y qué recursos vamos a utilizar, ¿no? Y aquí en la planificación, como ustedes saben también, de forma muy detallada, cómo empezamos la clase, cómo desarrollamos esa clase y cómo concluimos esa clase. Habíamos elegido las historias de vida porque me han parecido de verdad muy interesantes, y especialmente para el área en el que estamos trabajando, muy reflexivas y además tienen mucho contenido para nosotros, ¿no?, para analizar las características de una persona con discapacidad, las necesidades que tienen estas personas, los intereses que tienen estas personas y cómo nosotros deberíamos sensibilizarnos ante aquello. Entonces, como en toda clase ustedes saben, tenemos que empezar con unas actividades previas de revisión de un tema anterior. ¿Qué hemos hecho en la anterior clase con los estudiantes, ¿no? Posteriormente explicar qué actividades vamos a realizar en esa clase y en ese tiempo X, será de 60 minutos, de 90 minutos. Y seguidamente presentar el objetivo. Eso es fundamental, que los estudiantes conozcan, ¿no?, cuál es el objetivo de la clase, qué van a hacer, qué van a aprender, cómo van a participar y cómo concluimos esa clase. Y como docente, obviamente me corresponde explicar primero en qué consisten las historias de vida, ¿no?, y preguntar además si los estudiantes han tenido una experiencia de contacto tal vez con una persona con discapacidad auditiva o conocen la historia de vida de alguna persona de su entorno. Aquello va a ser también importante para nosotros. Seguidamente, proyectar el video de alternativa para que se observe, ¿no?, esa historia de vida. Y este es el relato de Jorge y de Juana, y lo ha interpretado Zulema, ¿no? Entonces, el contenido que tiene es realmente muy bueno para nosotros, les decía inicialmente, que lo observen muy detenidamente los estudiantes y además de ver, de valorar cuán importante es una historia de vida, cuánto aprendemos de una historia de vida, comprender el contenido del contenido. Es decir, por ejemplo, aquí en esta historia de vida nos relata Jorge que él había perdido el sentido de la audición a los 7 años de edad. ¿Qué tipo de discapacidad auditiva tiene, por ejemplo, ¿no? Otro aspecto, ¿cuál es la actitud del entorno frente a las personas con discapacidad? ¿En qué consiste esa discriminación? Por ejemplo, él también en su historia de vida relata, ¿no?, que en un momento dado se ha sentido discriminado. Juana también relata que se ha sentido discriminada. Entonces, sacando provecho además del contenido, les decía, vamos haciendo que los estudiantes observen ese video. Además, y posteriormente, hacer que ellos vayan registrando, tomando nota de lo que se está observando y en un momento dado posteriormente más bien utilizar las tablas que ustedes proponen, además en la alternativa, estas tablas del análisis funcional del texto y el análisis semiótico, ¿es verdad?, del texto. Entonces, esto nos ayuda a realizar un análisis profundo de lo que ellos estaban observando en el video, ¿no? Y ahí es quién narra, por qué narra, ¿no?, cuál era el mensaje, etcétera, con todos los indicadores que nos proponen allá. Eso se lo va a hacer por grupos. Es importante que en grupos ellos interactúen, ¿no? Y en un momento dado, luego se haga una plenaria para que todos compartan lo que habían aprendido, lo que habían más bien rescatado, el análisis que habían realizado en los subgrupos. Y se realiza luego la conclusión, ¿no?, que hemos logrado nosotros rescatar de toda, primero, la historia de vida, cuán importante es para nosotros, ¿no?, qué hemos aprendido de esa historia de vida y cómo nosotros posteriormente podemos escribir nuestras historias de vida para socializarlos, por una parte, ¿no? Y otra, aprovechamos nosotros en el área para ver la parte ya de contenido científico, si vale el término,
del mismo relato de la historia de vida. Entonces tenemos dos actividades que se irían trabajando en forma paralela, pero la otra, que está más relacionada con lo científico, del conocimiento sobre la discapacidad auditiva, eso ya se programa para otra clase, ¿no? Y terminamos haciendo una evaluación. Para ello vamos a utilizar, tal vez lo conocen ustedes, un instrumento que es la bitácora, ¿no? La bitácora nos da, es un instrumento que nos permite autoevaluarnos, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? Y con eso estaríamos terminando la clase. No sé si he logrado hacerme entender o tal vez alguna aclaración. La explicación creo que está bastante clara. Y no sé, ellas más van a exponer, es otro Sí, bueno, han trabajado lo de la planificación de Cristóforo. Ah, ya, entonces ¿Sí? puedo preguntar, ¿no? Bien, María Elena, muchas gracias. Lo que quisiera preguntar un poco es, ¿qué opinas tú de la parte cultural? ¿Tú crees que indirectamente en esta propuesta que tú has hecho se trabajaría la parte cultural? Sí, se trabaja la multidiversidad, porque proponen, ¿no es cierto?, una diversidad de textos y es adecuado para trabajar, ¿no? Respetar esas diferentes formas de actuar de las personas, formas de pensamiento que tienen, ¿no?, las personas, ya sean los que tengan alguna discapacidad o tengan alguna otra costumbre, alguna otra tradición. Se puede trabajar. Muchas gracias, María Elena. Y sobre la narrativa, ¿qué opinas de las historias de vida? ¿Se podría considerar una narrativa? Para mí, desde mi punto de vista, sí es una narrativa, porque las personas que van dando a conocer su historia de vida van relatando, ¿no?, recordando su vida desde el momento que ellos pueden hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, no sé si estoy equivocada, para mí sí son narrativas que realmente nos ayudan y sirven además para trabajar, y en formación superior también nos ayudan. Muchas gracias. Si ustedes tienen preguntas también para compartir, observaciones, es muy importante que todos interactuemos con la propuesta de la profesora María Elena. Yo creo que tal vez podría compartir alguna experiencia que ha tenido con esto de las experiencias de vida y si ha sido efectivo y en que no. Ya, experiencia no he tenido, la estoy viendo ahora, ¿no? He visto por primera vez, yo diría, una de Bolivia, porque los testimonios que he ido revisando vía internet han sido de otros países, pero de Bolivia no. Por eso yo la verdad que valoro mucho este material, nos va a servir mucho para trabajar con los estudiantes y obviamente aportar desde el conocimiento, tal vez poco que tenemos, pero hacer aportes y obviamente en beneficio también de todos nosotros, ¿no? Porque vamos a tener la posibilidad de conocer más, interactuar más también con las personas que tienen esta limitación. Muchas gracias, María Elena. ¿Ustedes necesitan que pongamos material en la No, pared? bueno, buenos días Adelante. a todos. Y, bueno, nosotros hemos preparado una situación didáctica, más que todo guiados por el texto que vimos anteriormente de Cristóforo. Bueno, nosotros nos vamos a enfocar en estudiantes de primer ciclo de primaria, primero básico en este caso. Y bueno, primero vamos a empezar, muy buenos días, empezamos con lo que es el objetivo. El objetivo es compartir el relato de Cristóforo, el sapito que no podía croar, su nombre, con los niños de primer curso de primaria mediante el relato oral, como también utilizando gráficos, para que los niños conozcan sobre el mensaje importante para el cuidado de las personas, para cómo cuidarlos a nosotros mismos y no empezar con algunos, se podría decir que no podríamos empezar con algunos envidias que vienen en cuenta, ¿no? Como vimos que le han llevado a un lugar que él no quería, no creía, no necesitaba para que vaya a ese lugar. bueno, en este caso en un curso de primer ciclo, nuestra propuesta es, primero, ¿no? Como son niños, podemos empezar con una canción. No sé si muchos conocen, hay una canción que es para empezar un saludo con los niños. O sea, a ver, se los puedo cantar. Bueno, la cancioncita es como dice, ¿no?
Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por ser buenos amigos. ¿Cómo están, mis niños? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, empezamos así, ¿no? Los niños ya están más alerta. Bueno, para empezar este cuento, no vamos a empezar directamente a qué queremos. Bueno, como este cuentito trata de un sapito, bueno, se les puede decir, ¿no, niños? Hoy vamos a hablar de un sapito. Este sapito tenía sus amiguitos, vivía en un lodazal, y bueno, pues le vamos a hablar más del sapito, o sea, para que ellos tengan idea posteriormente de qué nos estamos refiriendo con Cristóforo. Bueno, posteriormente vamos a leer el cuento. No sé si quieren que se vuelva a leer. No necesariamente, pero tal vez te pueda servir ciertas partes no más relevantes. Tú tienes que ver, por ahí quieres leer, también no en ese sentido. Pero ya. Bueno, en este caso, con los niños no siempre vamos a tener data, ¿verdad? Y en esta situación yo creo que se puede prever, no siempre imprimir los gráficos, sino como son niños, los maestros podemos preparar ya los gráficos con goma eva, o sea, hacerlo más didáctico para ellos. O títeres, dice igual. O títeres, muy bonito. Bueno, a ver, lo voy a volver a leer, espero que no sea muy repetitivo esto. Bueno, dicen, ¿no? Es para los niños. Entonces vamos a empezar. En un lodazal, muy cerca de nuestros zapatos, entre los charcos vivían felices varias familias de sapitos. Algunos croaban felices, alegres y algunos croaban palabras alegres y calientes y otros palabras frías. Los sapitos pequeños, como todo sapo cantor, se esforzaban bastante para aprender a croar. En una de las casitas vivía Cristóforo, ya sabíamos hablar de Cristóforo, un pequeño sapito que aún no podía croar su nombre. A pesar que intentaba una y otra vez, no lograba completar la melodía. Todos los demás sapitos ya habían aprendido a croar sus nombres. Y Cristóforo se inundaba de tristeza cada vez que repetía las primeras letras sin alcanzar a completar su nombre. Cristóforo intentaba una y otra vez, Cris, croac, Cris, croac, y siempre se quedaba a la mitad de su nombre. Su abuelita le miraba desde su casa y comprendía la tristeza de Cristóforo. Se acercaba a él con dulzura y le ofrecía un pancito recién horneado. Cristóforo, muy triste, le contó que intentaba cantar su nombre, Cris, croac, pero se cansaba muy pronto y se desanimaba. Muy triste y confundido, Cristóforo buscó a sus amigos y les pidió que le ayudaran a aprender a croar su nombre. Todos los sapitos aceptaron muy contentos a ayudar a Cristóforo. Saltaron de charco en charco, croa, Cris, de charco en charco croando Tov, mas su nombre era demasiado largo. También ellos se cansaban tratando de croar, de repetir algunos sonidos con él, entonces se marchaban croando, lo dejaban a Cristóforo. Un día se acercaron a Cristóforo otros sapitos que no conocía, que le parecían muy raros, y le aconsejaban ir a un lejano y oscuro pantanal donde habitaba una negra tarántula, quien le ayudaría a croar su nombre sin esfuerzo alguno. Fácil. Le dijeron además que la tarántula tenía una poción muy extraña que podía hacer croar hasta las piedras. A un principio, Cristóforo dudó, no estaba seguro. Sin embargo,
como uno de los sapos le insistió tanto, que finalmente terminó dirigiéndose hacia el misterioso pantanal. Acercándose silenciosamente al lugar, escucharon una música muy extraña a lo lejos. De pronto vieron una tarántula grande, gigante. Se acercó lanzando chillidos y preguntó: ¿qué vinieron a hacer aquí, sapitos? ¿Qué quieren de mí?, les dijo la tarántula. Cristóforo respondió: quiero aprender a croar mi nombre sin mucho esfuerzo, dijo. ¿Puedes ayudarme?, le pidió Cristóforo a la tarántula. Claro que sí, dijo la tarántula. Si inhalas una poción que yo te daré, te sentirás muy bien y cada vez que lo hagas, croarás tu nombre inmediatamente y sin cansarte y sin ningún esfuerzo. La tarántula. Pero antes de probarla, debes prometerme